Hola, ahora sí. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por conectarte una vez más a esta clase sobre posparto. Mi nombre es Leif Torres, soy creadora de la marca Soy un Cerezo. Es una escuela online donde me dedico a romper paradigmas de la maternidad y de la crianza por medio de la educación. Es decir, mis talleres, charlas, eventos, todo está enfocado en educar a las mujeres, pero también a los hombres en temas con respecto a la maternidad. En este caso, y durante todo este año, estoy enfocada específicamente en el tema del posparto, porque me parece que es un tema delicado que no se ha atendido de la manera como debería atenderse por muchas personas. Sí ha sido atendido, pero han sido pocas personas y es hora de cambiar eso. Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Me encanta que estés aquí. Gracias por estar viendo esto en vivo. Gracias por estar viendo esto en diferido. Muchísimas gracias por tu confianza. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me presento con más detalle. Yo soy venezolana, soy madre de 2 niñas, soy esposa. Mi hija mayor nació por medio de una cesárea de emergencia y mi hija menor fue un parto vaginal después de cesárea. Soy especialista en lactancia materna, soy consultora de crianza respetuosa. eh, Me he preparado eh, para ser acompañante de la maternidad, o sea, tengo mi certificación hecha en ese tema también. Eh, He estudiado algunos cursos con la pedagogía blanca, es decir, tengo aproximadamente 6 años haciendo este recorrido y son más de 700, 800 familias a las cuales he logrado acercarme por diferentes medios para hacerles acompañamiento, para responder dudas. Y digo familias porque aunque normalmente es la mujer la que busca ayuda, debo decir que muchas veces son los papás los que vienen a hablar conmigo porque son amigos, porque son primos, porque son referidos, que vienen a pedir ayuda para sus esposas, para sus parejas, porque no saben qué hacer en determinado momento del camino de la crianza. Entonces, me gusta mucho decir esto porque a veces encasillamos, no, solo las mujeres saben de esto, pero no, no, ellos también saben. Solo que, claro, como no son los que están directamente encargados de la crianza de sus hijos o de la lactancia o del parto, pues vienen y piden ayuda. Entonces, bueno, ese ha sido mi camino durante más de 6 años y como te dije al principio, en este momento estoy dedicada al tema posparto porque además es un tema que me fascina, que me apasiona, que me encanta. Y claro, todo esto surgió porque cuando yo viví mis 2 pospartos, las eh, experiencias fueron cada una muy marcada y cada una me enseñó mucho. Y he pasado todos estos años preparándome, investigando, leyendo, viendo a otras mujeres cómo lo pasan para poder llegar a este punto de ahora sí, te voy a acompañar en tu posparto y no solamente te voy a acompañar, sino que te voy a educar, porque esa es mi misión de la vida. Eh, Educar a partir de un nuevo punto de vista, no del punto de vista tradicional. Entonces, bueno, empezamos de una vez. Eh, lo primero que quiero que aprendamos aquí es que el puerperio, bueno, que el posparto, toda la etapa del posparto se llama puerperio. Es lo mismo, tú puedes decirle posparto, pero como en este momento lo que tú y yo vamos a hacer es a cambiar la forma de abordar las cosas, a cambiar la forma de ver las cosas, lo primero que vamos a hacer es cambiarle la palabra. Cambiar la palabra que usamos para definir esta etapa que empieza cuando la mujer se convierte en madre. Entonces, a partir de hoy, lo vamos a llamar puerperio. Es lo mismo.
O sea, básicamente es lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Una de las cosas que debemos hacer para poder avanzar y cambiar es hacer muchos juegos mentales. Entonces esto es simplemente un juego mental, porque las palabras son símbolos que se usan para definir una u otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú escuchas la palabra posparto, la gente normalmente piensa en la cuarentena y que a los 40 días la mujer ya está lista para volver a la normalidad. Si tú estás embarazada, estás escuchando esta clase y estás embarazada, a lo mejor eso es lo que sabes, que dentro de 40 días tu cuerpo se acomoda y que 40 días después del parto tú vas a volver a la normalidad y que a los 2 meses vas a poder ir a trabajar tranquilamente o vas a poder emprender en lo que quieras. No, no es así. El puerperio es algo lento, ¿no? Por supuesto, tú le vas a poner tu ritmo, pero eso de que el posparto, la mujer parió y volvió a la normalidad dentro de 40 días, eso no es real. Entonces vamos a empezar cambiándole la palabra que define a esta etapa para que tu mente, es un juego mental, para que tu mente se enfoque en lo que realmente es. ¿Y qué es el puerperio? Es parte del camino de transformación femenina. Para mí particularmente es la parte más intensa del proceso femenino de transformación. Para mí, el puerperio es la fase más intensa de todo nuestro camino de transformación como mujeres. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de posparto, vamos a hablar de puerperio. Y cada vez que hables conmigo, vamos a hablar de puerperio directamente. Entonces, el puerperio, ¿qué es el puerperio? Sí, es una etapa que empieza cuando la mujer se convierte en madre, pero no termina a los 40 días. Es un proceso largo de transformación y particularmente para mí es de lo que he vivido hasta ahora, es el proceso más intenso de la transformación femenina. Entonces, repasando, posparto. Cuando hablamos de posparto, cuando la gente habla de posparto, se refiere a la recuperación del cuerpo físico de la madre, es decir, a este cuerpo que se toca, que se mira, ¿no? Y por supuesto a la parte del útero. Y cuando la gente habla de posparto, dice, no, a los 40 días ya la mujer está bien. Y no lo dicen solamente los hombres, los médicos, no, lo dicen las mujeres también, porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que así nos educaron, eso es lo que nos hemos creído. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero hacer un paréntesis para recordarte o enseñarte, si no lo sabes, si no lo habías oído nunca, que los seres humanos, bueno, todo lo que vemos está dividido en un mundo visible, que es esto, lo que puedes tocar, lo que puedes ver, pero también hay un mundo invisible. Y todo el resultado, todo es un resultado, todo lo que vemos aquí es un resultado. Todo ese resultado se ha creado o ha nacido en tu mundo invisible. No te preocupes que esto no es ni brujería, ni magia, ni lo que eras de esa. Es algo real. Cada quien le pone el nombre que quiere. ¿A qué me refiero con el mundo invisible? A tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Entonces, el posparto se refiere a la recuperación del cuerpo físico. El puerperio se refiere a la recuperación física, pero además a la recuperación del cuerpo emocional de la madre. Y ahí está el detalle. Ahí está la diferencia entre hablar de posparto y hablar de puerperio, o usar la palabra posparto y usar la palabra puerperio. No son dos cosas diferentes, es lo mismo, solo que posparto se ha utilizado para hablar
de la recuperación del cuerpo físico, y puerperio se usa sobre todo para hablar de la recuperación del cuerpo emocional, es decir, del cuerpo invisible de la madre. Y ahí está lo delicado. Por eso hablamos de puerperio. Por eso yo me dedico a ser educadora de puerperio. Porque para la recuperación física hay mucha ayuda, hay muchas herramientas, hay mucha información. Sin embargo, para la recuperación emocional, aunque sí hay ayuda, hay mucha confusión. Y ya vamos a ver. Entonces aquí viene algo muy importante. ¿Cuánto dura realmente el puerperio? Al principio te dije, la creencia es que dura 40 días, pero no es así. El puerperio, aunque tú no lo creas, dura 2 años, alrededor de 2 años. Sí, 2 años. Es decir, empieza una vez que nace tu bebé y que sale tu placenta, ahí empieza el puerperio. Por eso te decía, es un proceso de transformación lento. Tú le vas a poner tu ritmo, pero es un proceso lento, porque no es un aprendo a trabajar aquí, aprendo a organizar aquí, aprendo a planificarme allá. No, es algo completamente nuevo. Y lo que tú vas a sentir va a depender efectivamente de ti, de tu vida, de tus principios, de tus valores, de lo que has aprendido, de la forma como has vivido, ¿lo ves? O sea, no depende de mí, no depende de lo que te diga el médico, no. Y tampoco es algo que depende de ti que tú puedas controlar. Por eso es que es una locura total, porque es algo, es un resultado. Lo que tú sientes en el puerperio es un resultado de la forma como has vivido todos los años anteriores. Entonces, por eso se vuelve una locura. Y dura, como es una locura muy intensa, no va a pasar en 40 días. Dura 2 años. Pero además, porque a los 2 años es cuando el bebé empieza a ser realmente un poco más libre. No quiere decir que sea independiente. Hay que tener cuidado porque se pueden confundir los términos. El bebé deja de ser tan dependiente y tan demandante y tú empiezas a moverte, ¿no? Ya el bebé empieza a hablar, empieza a hacer señas, empieza a descubrir el mundo por sí mismo y entonces ocurre una separación emocional y entonces los dos vuelven, bueno, tú vuelves al mundo y el bebé empieza a conocer el mundo por sí mismo. Entonces ahí es cuando baja un poco. No quiere decir que la crianza sea fácil, al contrario, ahora es cuando queda camino. Pero es muy importante que sepas que en menos de 2 años, lo más probable es que todavía no haya salido del puerperio. Yo la primera vez creo que me demoré, o que sentí que había salido y ya habían pasado 2 años y 4 meses más o menos. Y el segundo también, igual, fue después de los 2 años. No es una fórmula mágica exacta, una fórmula, es así, así, así. No. Llega un día donde tú lo sientes, hoy me siento diferente, porque ya pasaste todo el proceso. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante prepararse? Fíjate. Primero, por amor propio. ¿Qué es lo que hace una mujer que no ha tenido ningún tipo de preparación en estos temas? Una mujer como yo, antes de ser mamá, ingeniera, gerente de un restaurante, entrenadora de recursos humanos, trabajadora así, ¿no? Recta, muy, muy guerrera. Estoy embarazada. ¿Qué fue lo primero que pensé? Busqué en Google, lista de cosas para mujeres embarazadas. ¿Cómo prepararme para el día del parto? Una lista
enorme. Tetero, pañales, pañaleras, el pañito, las toallitas, no sé qué, Busca unas clases de educación prenatal, busca yoga para embarazadas y prepárate para el parto. Y las que van más allá, buscan una dula que las acompañe durante el parto o una partera si quieren tener parto en agua o parto en casa o parto respetuoso, hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Que la candela pura empieza en el momento del parto. El parto es el punto de partida apenas del cambio más intenso que va a tener tu vida. Por amor a ti, debes prepararte para el posparto también. Si tú estás viendo esta clase hoy y tú estás embarazada, felicitaciones y gracias. Pero sobre todo felicitaciones por tomar la decisión de escuchar sobre el posparto. Lo más probable es que cuando termines de ver la clase, bueno, sí, está muy bien, pero no vas a sentir eso todavía. No lo puedes sentir porque no lo estás viviendo. O si ya antes tuviste un bebé, a lo mejor puedes recordarlo por ahí y sabes que lo que estoy diciendo es así. Entonces, si eres una mujer que está en pleno posparto, que está en pleno puerperio y que está metida en esa frecuencia intensa, felicitaciones también, porque estás haciendo un espacio en la intensidad de tu día para venir y prepararte y educarte. Bravo, te felicito de verdad. Entonces, por eso, todas las mujeres que tú conozcas que están embarazadas o que acaban de tener un bebé, invítalas para que vean esta información. Porque aunque ellas no sientan ese amor propio, tú puedes ofrecérselo. El segundo punto es por el bebé, por tu bebé. ¿Por qué? Porque mientras más información verás, recibes, mientras más experiencias de otras mujeres recibes, compartes, más vas a poder entender lo que sientes y lo que vives y por lo tanto vas a poder ser la verdadera madre que eres para tu bebé y eso repercute directamente en tu bebé. Porque si, por ejemplo, tú no te preparas y está bien, igualito vas a ser una madre perfecta para tu bebé. Lo que puede pasar es que el camino sea más duro y cuando la madre está viviendo un camino duro de soledad, de tristeza, de frustración y no sabe qué hacer, directamente afecta a su bebé, lo quiera hacer o no, porque el bebé está fusionado con la mamá, ya vamos a ver eso. Entonces hazlo por él también. Tercero, porque es lo que se hace cada vez que se va a empezar una actividad desconocida. La preparación es indispensable para cualquier área de tu vida, para cualquier cosa que vayas a hacer. Si vas a aprender a hacer una receta, si vas a aprender a hacer un nuevo deporte, si empiezas en un nuevo trabajo, lo primero que se debe hacer es prepararte. Y por eso, para el embarazo, para el parto y para el posparto, para la lactancia, para la crianza, es necesario que nos preparemos. No es necesario, es indispensable si quieres tener un proceso menos doloroso, más llevadero. Aquí vamos a entrar ya en terreno así, ¿no? ¿Por qué estoy deprimida si ya soy madre? Debería estar feliz. Bueno, porque eso es lo que nos han enseñado, o lo que nos han hecho creer, que al ser madres, automáticamente tenemos que ser las mujeres más felices del mundo. No, primero, no estás deprimida, estás confundida. La palabra depresión, a esa palabra le pasó lo mismo que a la palabra posparto. La palabra depresión se puso muy de moda en los últimos años para referirse a una tristeza profunda. Una tristeza profunda no es depresión. La depresión posparto como tal tiene unas características específicas y solamente
Después que te has visto con un psiquiatra y que él te haya dicho, sí, estás deprimida, tienes depresión postparto, por esto, esto y esto, solamente cuando eso suceda es que tú tienes derecho a decir que estás deprimida. Hay que tener mucho cuidado. Porque no es lo mismo estar deprimida que sentirte triste, sola, cansada, frustrada. No. Todo eso es parte del paquete del posparto. Entonces, no estás deprimida, estás confundida. ¿Por qué estás confundida? Porque tu vida cambió para siempre. Si tú que estás escuchando esta clase estás embarazada, déjame decirte claramente que una vez que nazca tu bebé, tu vida va a cambiar para siempre. No hay vuelta atrás. Tu vida cambia para siempre. Lo creas o no, lo quieras o no, lo aceptes o no. Mientras más temprano lo aceptes, mucho más fácil va a ser para ti todo el proceso. ¿Por qué va a cambiar? Porque tu bebé se gestó dentro de ti y tú sentiste el cambio, tu cuerpo se fue abriendo literalmente para que tu bebé creciera y luego tu cuerpo se abrió, tu cuerpo físico se abrió para que pasara tu bebé o para que te sacaran a tu bebé si fue cesárea. Solamente por eso ya tu vida cambió para siempre y ya nunca más volverás a ser la que fuiste antes de estar embarazada. ¿Lo ves? Es así de sencillo. Que más adelante vas a retomar tus actividades, sí, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que salió de tu cuerpo y que depende de ti. ¿Ok? El tercer punto es porque estás aprendiendo algo nuevo y desconocido, de lo que hablábamos antes. Es normal que te confundas, que estés triste, porque todo es nuevo. Mira, te voy a contar algo. Yo por muchos años fui miembro de la Asociación de Guías Scouts de Venezuela. O sea, era guía scout. Bueno, soy todavía. Y una cosa que nos enseñaron en los campamentos era, fui a muchísimos campamentos durante más o menos 13, 14 años. Y una cosa que siempre nos decían y que yo en aquel momento no entendía mucho de lo que estaban hablando, era el primer día del campamento siempre es el más difícil de todos. Y efectivamente, era muy normal que mis amigas y yo, el primer día, alguna de nosotras lloráramos, si no era que todas llorábamos. Porque el primer día de cada campamento siempre pasaban 1000 cosas para las que no estábamos preparadas. Aunque ya nos habían entrenado, pensábamos, no, eso no nos va a pasar a nosotras. Sí nos pasaba a nosotras. Entonces, no sé por qué, pero casi siempre el primer día del campamento se nos hacía de noche y no habíamos armado la carpa, y no habíamos prendido la fogata, y no teníamos agua para tomar. Entonces la frustración era muy grande, el cansancio, por supuesto, porque no era llegar y bajarnos del bus, armar las carpas, no, era que hacíamos muchas actividades durante el día, o si íbamos de viaje, estábamos viajando, siempre llegábamos de últimas por lo lejos que vivíamos y entonces se nos hacía de noche y era horrible. Pero ¿qué pasaba el otro día? Salíamos de la carpa, aunque estuviéramos súper cansadas de haber dormido mal, el amanecer, el olor a naturaleza, estar con otras amigas de otros estados, de otros países, era una cosa wow, ¿no? Entonces decías, sí, valió la pena, y se te olvidaba ya la roncha que habías pasado el día anterior. Entonces, el puerperio es el primer día de tu campamento del resto de tu vida. Pero en este caso, el puerperio dura por lo menos 2 años. Entonces, acéptalo. Por lo menos durante 2 años vas a estar confundida, rara, loca, que no eres tú. Eso es parte del paquete de tu vida como madre, como mujer que ahora es madre. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Por qué estoy deprimida si ya soy madre? Acuérdate que estamos sustituyendo la palabra deprimida por confundida, porque te estás transformando en el plano invisible.
y nadie nos educó, o bueno, en esta cultura occidental es muy raro que nos hablen del mundo invisible, a menos que tú estés estudiando algo de ese tema, pero a la gente normal como yo, pues nadie nos enseñó que hay un plano invisible, aunque uno se lo imagina, ¿no? Porque los pensamientos, los sentimientos, las emociones, pero hace falta ponerle palabras a lo que estamos viviendo, a lo que existe. Hace falta para que nuestra mente lo pueda procesar. Entonces estamos haciendo un proceso de transformación. El físico se va dando y es el más fácil. Hay ejercicios, como te decía, hay herramientas, hay, ¿no? Porque es lo que se ve con los ojos. Pero el plano invisible es complicado, porque además depende exclusivamente de ti. Entonces, estás confundida, tienes que pasar por este proceso, quieras o no, lo creas o no, porque eso se trata. El puerperio es un proceso, o sea, es un paso a paso de transformación. Por eso al principio decía, para mí es la parte más intensa de la transformación femenina. Y se hace en el plano invisible. Entonces depende de ti. Yo te puedo acompañar. Los libros te acompañan. Las mujeres acompañantes de la maternidad te acompañan, te enseñan, te ayudan. Pero a la final todo depende de ti. Es tu responsabilidad. No es tu culpa. ¿Okay? Aquí no cabe la palabra culpa. Hablamos de responsabilidad. O sea, que tú digas, ok, yo tengo un plano invisible, nunca había pensado en eso, pero ya lo sé, claro, obvio que lo tengo, mis pensamientos, ok, ¿qué estoy pensando? Y en el momento que tú decides, porque todo empieza con una decisión, decides hacerte responsable de tus pensamientos, hay un clic en tu cabeza, algo cambia, cambia de dirección, cambia de foco. Y cuando eso cambia, el proceso se acelera, el proceso de esta intensidad. Y te empiezas a volver como una, oh, sí, aprendes a surfear esas olas intensas del puerperio. Entonces, estás confundida porque te estás transformando en el plano invisible. Y si no eres especialista en alguno de estos temas que se enfocan en la parte invisible de tu cuerpo, te vas a confundir más. Y aún siendo especialista, aún siendo psicóloga, coach, lo que sea, también te va a pasar porque es tu proceso interno. El punto número 5 es ¿por qué estoy confundida si ya soy madre? Porque así es el puerperio. El puerperio es una etapa donde vas a estar confundida de inicio a fin. Lo creas o no, lo quieras o no. ¿Que aprendes a surfear la ola? Sí, pero sigues haciéndolo confundida y así como, ¿no? Y aquí viene el último punto, que para mí es la explicación más bonita de todo esto, es porque está sintonizada en la frecuencia del amor puerperal. Es decir, tú estás aquí hoy, estás en la frecuencia de las embarazadas, ¿no? Estás embarazada, estás en la frecuencia, ¿frecuencia qué es frecuencia? Cuando tú sintonizas una radio, bueno, antes, si nunca has sintonizado una radio, cuando, por ejemplo, pones Netflix y si tú usas Netflix o cualquier, vamos a poner el ejemplo de Netflix. En Netflix tienes la opción de crear diferentes perfiles. En mi casa está el perfil de mi esposo, está el mío y está el de mis hijas. Y está el de mi suegra también. Entonces, en el perfil de mi esposo, ese es como decir su frecuencia. ¿Qué hay? Películas de guerra, de carros, de motos, de matazón, de documentales de esos que les gustan a él, ¿no? De viajes, de fotografía, de diseño, de arte. Eso. Eso es lo que él busca cuando ve, ¿no? Y entonces eso es lo que se acomoda ahí. Tú entras al perfil de él y eso es lo que ves. Si vas al de mis hijas, pues dibujos animados, películas de Disney y cosas así.
Si vas al de mi suegra, entonces hay como series románticas, novelas, documentales de los que a ella le gustan. Y si entras a mi perfil, vas a ver todo lo que sea de enfermeras, de parto, de madres, de mujeres, también de libros, biografías y cualquier serie que sea de mujeres que están empoderándose. Eso es estar en una frecuencia. Entonces, cuando pongo el ejemplo de Netflix, pero igual puede ser DirecTV, igual puede ser cuando vas a alquilar una película, igual es todo, ¿no? Igual es si vas a oír música, pones un canal de salsa o pones un canal de jazz o pones un canal de música clásica, ¿no? Esa es la frecuencia. A eso me refiero. Cuando estás embarazada, estás en la frecuencia de las embarazadas, que están cada una a su estilo buscando la forma de disfrutar esos meses de magia que son la gestación. Luego entras en labor de parto y en esa frecuencia normalmente duras muy poquito tiempo con respecto al embarazo y por supuesto con respecto al puerperio. Yo estuve en labor de parto durante 33 horas y claro, ahí me sentí sola porque no habían otras mujeres por ahí pariendo. Pero ¿qué pasa? Una vez que nace el bebé, automáticamente cambias de frecuencia. Ya no estás en frecuencia de embarazada, ni estás en frecuencia de parto, estás en frecuencia de puerperio. ¿Y qué pasa? Que ahí solamente pueden entrar mujeres que están en puerperio. La que está pariendo no ha entrado ahí, la que está embarazada no ha entrado ahí, la que su bebé tiene 5 años ya no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que entras en una frecuencia desconocida, en la dimensión desconocida. Puedes haber tenido esta preparación, pero como te dije al principio, la intensidad de esa frecuencia no depende de nada más que de tu vida exclusivamente. Entonces, por eso depende de ti, por eso tú eres la responsable de cómo bandearte en esa nueva frecuencia. Porque aunque tú quieras y tú aceleres las cosas, no puedes salir de ahí, porque debes pasar por ese proceso. Entonces, como estás ahí, mientras más rápido aceptes que estás en una nueva frecuencia, más rápido vas a ir aligerando la carga que te genera como que esa pesadez, ese malestar del puerperio. Entonces, es normal. Todo lo que sientes es normal. Si tienes pensamientos locos, intensos, también es normal. Lo que debes hacer es buscar ayuda, porque ninguna mujer en puerperio debe pasar mucho tiempo sola. ¿Por qué nadie me habló de posparto? ¿Por qué nadie me lo contó? Primero porque se les olvidó. Se les olvidó. Imagínate esto, 9 meses en frecuencia o en la sintonía del embarazo. Bruscamente entras y pasas por una frecuencia te sintonizas con la labor de parto y entonces bruscamente te conviertes en madre y, toma mi amor, bruscamente te conviertes, digo bruscamente por los cambios, ¿no? No porque tenga que ser agresivo. Te conviertes en madre, entras en puerperio y estás viendo cómo, ¿no? Es muy fácil que se te olvide. No debería pasar, es verdad, pero bueno, para eso estamos aquí educándonos. Segundo, porque esas personas, esas mujeres que ya pasaron por su posparto, ahora están enfocadas en su propia vida, haciéndose responsables de la crianza de sus hijos y a lo mejor volvieron a estar embarazadas, entonces, ¿no? Pero además, y el punto 3 es porque no les hubieras creído. Es muy probable, si estás embarazada y llegaste hasta aquí, es muy probable que quieras saber un poco más, pero es muy probable que ni siquiera estés escuchando esto porque te fuiste antes de que terminaras, porque
¿no? Y es algo real y no importa, ¿no? Sí importa, pero sabes, no es una cuestión de juzgar ni de quejarnos, sino que esa es la educación. Por eso insisto en hacer tanta bulla y bulla y bulla con este tema, para que más y más y más mujeres reciban esta información. No me siento conectada con mi bebé. Aunque usted no lo crea, es parte del proceso de transformación. Muchas mujeres automáticamente, cuando tienen a su bebé en sus brazos, se sienten conectadas con el bebé, están felices, están emocionadas y todo. Pero ¿qué pasa cuando regresan a la casa? El bebé está ahí, el bebé ya bajó la emoción. ¿Sabes que cuando uno tiene algo nuevo, uno, sí, tengo teléfono nuevo, tengo un niño, tengo bicicleta nueva, tengo un televisor nuevo, yo, tengo 5 libros nuevos, ¿no? Cuando ya baja la emoción, que vuelves a tu centro, ya bajó como que la fiebre. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelves a casa y cuando pasan los días y cuando se fue la visita y cuando pasó toda la emoción? El bebé está ahí. El bebé llora, el bebé pide teta, el bebé pide cambio de pañal porque es un bebé, claro que va a ser así. Así son los bebés de la vida real. No como lo que nos enseñan en la novela o en las películas que desaparecen de la escena y la madre vuelve a la normalidad. Eso es otra cosa. Que en esta cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana, donde las novelas son parte del pan diario. ¿Y qué pasa en la novela? Nace el bebé y a los días, ¿no? La mujer está otra vez en perfecto estado, claro, porque nunca estuvo embarazada, entonces se vuelve a poner la ropa que se ponía antes, se pone tacones, va a trabajar y su bebé queda con una niñera y no muestran lo que realmente siente la madre. Está bien, así son las novelas, lo aceptamos, pero nosotras tomamos acción por aquí. Entonces, el proceso de conectarte con tu bebé también, o bueno, el momento en que te sientas conectada y sigas conectada con tu bebé, también es un proceso que se lleva su tiempo, que es un paso a paso. Entonces, si no te sientes conectada, no eres una mala madre. Eres una mujer que está aprendiendo a ser madre. Es algo que se aprende, ¿ok? Así que tranquila. Ahora, ¿no te sientes conectada con tu pareja? Súper normal, recontra normal, súper normal. Él también requiere educación y te decía al principio, hay papás, hay hombres, amigos, primos que han venido a pedir mi ayuda y ellos están dispuestos a aprender. Nosotras asumimos que no quieren, que no saben, que no entienden nada. Claro que no lo van a entender, porque ellos no lo están viviendo y porque nadie los educó. Entonces, eso no quiere decir que no quieran. Es nuestra responsabilidad buscar la forma de educarlos a ellos, sin caer en discusiones, sin caer en juzgarnos, porque eso lo único que hace es restar energías, dividirnos, y la intención aquí es que nos mantengamos unidos, que aprendamos juntos, que crezcamos juntos para sobrellevar esto de la mejor manera hasta que los dos nos sintamos un poco más seguros, un poco más fuertes para criar a nuestro bebé. Entonces, ¿te sientes desconectada de él? Claro, porque además él no te va a entender, él no te tiene que entender. A él hay que educarlo para que acepte que tú cambiaste para siempre. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que él también, o ella, porque bueno, hablamos de pareja, por eso no pongo aquí mi esposo o mi novio, ¿no? Hablamos de pareja porque hoy en día vamos a aceptarlo, ¿no? Hay mujeres que se casan con mujeres y que luego van a adoptar a un bebé, y eso, aunque ellas no hayan pasado por el camino o sí, hay unas que sí, claro, que han quedado embarazadas, pero que su pareja es una mujer
la persona que te acompaña, la persona que es tu pareja y que no ha pasado por este proceso, no te tiene que entender, porque además el tener que daña todo. Esa persona va a decidir por el amor que te tiene y por el amor que le tiene al bebé, va a decidir aceptar que tú estás cambiando, que la vida les cambió para siempre y más adelante se va a dar cuenta que su vida también cambió para siempre. Pero es un proceso. Por eso, nosotras, las mujeres, debemos empezar, las mujeres que nos estamos convirtiendo en madres o que ya somos madres, debemos educarnos constantemente para ser las que lideramos este camino, las que educamos, las que acompañamos a otras que están todavía más perdidas de lo que estábamos nosotras. Esa debe ser. Y eso incluye a las parejas, a nuestras parejas. Hay que educarlas, hay que decirles, hay que mostrarles, hay que invitarlas con amor. Ahora un temazo, ¿qué hago con los opinólogos? Cuando te conviertes en madre, prepárate porque vas a recibir bueno, desde que estás embarazada, en realidad en toda tu vida, pero lo sientes más desde que estás embarazada, durante el parto y sobre todo durante el puerperio. Vas a recibir cantidad de consejos que no pediste. Y de las personas que menos te imaginaste. De las que te imaginaste vas a recibir mucho. De las que no te imaginaste, ¿no? Entonces esos son los opinólogos. Primero respira profundo. No te lo tomes personal. No es contigo, no es en contra tuya. Es porque la gente es así, es porque somos así. Somos metidos. Nos encanta dar opiniones donde nadie nos llamó. Y tercero, lo muy, muy importante, pon límites. Busca ayuda, pide que alguien te enseñe a poner límites si no sabe ponerlos. No hay que ser agresivas, no hay que entrar en conflictos, pero sí es necesario poner límites, porque si no, entonces vamos a estar más confundidas, más frustradas y más adoloridas, ¿ok? Busca ayuda para aprender. Hay libros, hay herramientas, hay cursos, hay talleres. Busca ayuda si no sabes cómo poner límites, porque esa es la clave. Además, cuando pones límites, te sientes fuerte, segura, te empoderas, tu pareja también, tu hogar también. Ahora, la tribu, aunque tú no lo creas, la tribu te cambiará la vida para siempre. ¿Por qué? Volvemos al tema de la sintonía. Cuando tú te sintonizas en la frecuencia del puerperio, ¿qué vas a encontrar ahí? Mujeres que están en puerperio. Solo que, como te he explicado antes, cada puerperio es único, porque depende exclusivamente de tu vida, de la forma, de tus creencias, de la forma como has vivido, de la forma como te educaron, de las experiencias que has tenido. Todo entra ahí. Entonces, tener un grupo de apoyo te va a cambiar la vida, te va a ayudar muchísimo, te va a permitir desahogarte, te va a permitir sentirte libre de decir lo que quieras. Y eso es lo que hace que tu proceso de transformación en el plano invisible sea menos doloroso. Entonces, búscate tu tribu. Este proverbio africano es uno de mis favoritos. Para criar a un niño se necesita una tribu completa. Ahora, ¿cómo vivimos? Vivimos en espacios pequeños, mamá, papá y los niños, ¿no? O sea, ¿y los demás? Si hace falta es una tribu entera. Esto viene no porque se puso de moda, sino porque así es como vivíamos en los inicios de la humanidad, en tribu. Las mujeres se juntaban para acompañarse y ayudarse unas con otras para que la recién parida se dedicara 100% a atender a su bebé durante los primeros días y los primeros meses de vida de ese niño. Los hombres salían también a traer el sustento porque, claro, ellos
ponen la fuerza, nosotras ponemos la parte de todo lo demás. La parte amorosa, la parte suave, la parte invisible, la parte que se siente, que se percibe. Entonces, por eso es tan importante tener un grupo de apoyo. Yo te ofrezco un grupo de apoyo online, próximamente presencial, pero por ahora online. Si quieres saber detalles, pues vamos a hablarlo. Y bueno, muchas gracias. Te presento a mi familia. Estas son mis hijas, mi esposo y yo. Esto fue el día de San Valentín de 2019. Mi hija mayor, la que está en el medio, se llama Valentina, la pequeña se llama Grecia, mi esposo se llama Javier y yo, que soy Lede. Muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí, gracias por confiar en mí y bueno, espero que tu puerperio sea lo más saludable, lo más suave y lo más armonioso posible. Gracias. Ay, ay, ay. A ver. Aquí estoy.